Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a los presentes, buenos días absolutamente a todos, a todos, a todos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a los presentes, un abrazo cordial, un abrazo total. A ver, vamos a ver por acá y decimos buenos días con todos, buenos días con todos. Sí, sí. Buenos días Jesús Gianfranco, buenos días Samantha, buenos días Ruth Gretel, buenos días Natalie, ¿cómo están cada uno de ustedes? Buenos días Susan Pilar, y buenos días Brittany Nicole, ¿cómo estás? Jack Davis, Abigail Nicole, ¿cómo estás? Alison Yajaira, Piero Cárdenas, Anel Fabiola, buenos días Andrea, ¿cómo están cada uno de ustedes? ¿Cómo estás Fabián? Sí. ¿Cómo están cada uno de ustedes, chicos? Un abrazo cordial. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Jesús Gianfranco? Absolutamente a todos. Un abrazo cordial, un abrazo total de parte del profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez. Un amigo para cada uno de ustedes. Bien, chicos, después de estos breves saludos y esperando pues que no el divino creador, papá Dios, los esté protegiendo para los que creemos y para los que no creemos también, y esperando que ustedes tengan mucha perseverancia, usted tenga mucha pues consistencia, mucho sistema, mucho orden en su estudio, porque esa es la manera de ingresar a la universidad. Bien, chicos, vamos a comenzar la clase. Voy a dejar de poner la cámara web para inmediatamente poner la diapositiva correspondiente. ¿Qué tema nos toca desarrollar el día de hoy? Y el día de hoy nos toca desarrollar un tema muy importante que se llama la estructura textual. Repito, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal y el tema que nos toca el día de hoy es la estructura textual. Es la estructura textual. Y ese es el tema que nos toca el día de hoy. Estructura textual. Bien, este es el tema que nos toca, la estructura textual. ¿Sí? Un texto es algo similar a un edificio. En un edificio hay ciertos componentes que son importantes, como el cimiento y las columnas. ¿Sí? Los compartimientos están ordenados. Entonces, es importante nosotros analizar la estructura de un texto. A ver, vamos a ver acá y decimos, por lo tanto, ¿qué es un texto? A ver, ¿qué me podrían decir ustedes? Pueden escribirlo en el chat, si desean, o pueden abrir su micrófono, activar su micrófono y plantear su respuesta. ¿Quién tienen ustedes estamos por un texto? ¿Qué dirían? ¿Un texto qué es? Oraciones. Ya, sí, 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 tiene que ver con oraciones. A ver, otra propuesta. ¿Quién tenemos por un texto? Buenos días, buenos días. Buenos días, Piero. A ver, yo les voy a ir ayudando, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por un texto? Un texto se le va a entender como enunciado o conjunto de enunciados, ¿sí? Enunciado o conjunto de enunciados. Un texto podría ser un solo enunciado, sí, 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 sí. Supongamos que un edificio estamos incendiando y alguien sale por una de las ventanas del edificio y grita esto, auxilio. ¿Será un texto? Sí, obviamente que será un texto. Obviamente que va a ser un texto. Porque un texto podría ser un solo enunciado o podría ser un conjunto de enunciados. Pero ojo, si son varios enunciados, tiene que haber coherencia y tienen que estar ordenados y que nos va a permitir dar un mensaje. Por ejemplo, si alguien grita auxilio,
entendemos el mensaje con sentido completo, vengan a ayudarme, quiere decir. Ahora, el texto puede estar planteado de una manera gráfica, mediante la escritura, o de una manera oral, con sonidos, y que va a tener un propósito. Entonces, si entendemos el texto de esta manera, estimados alumnos, si entendemos el texto de esta manera, si entendemos el texto de esta manera, entonces, ¿qué le parece este enunciado? ¿Qué diría usted? Enunciado uno, a ver, enunciado 2, no, escrito uno, escrito 2, escrito 3, escrito 4. ¿Hay uno más? No, este no más. Dígame usted, ¿cuál o cuáles de estos enunciados podrían ser considerados textos? ¿Qué dice usted? Si yo le presento estos escritos, el escrito uno, el escrito 2, el escrito 3, el escrito 4, ¿cuál o cuáles de estos enunciados podrían ser considerados textos? ¿Usted qué dice? A ver, ¿cuál o cuáles de estos enunciados podrían ser considerados textos? Bien, ya he esperado lo suficiente. Me están diciendo la 2, ¿no? Alison me dice la 2, Joel Alonso me dice la 2, Piero dice la 2, Andrea dice la 2, Abigail está diciendo la 2. Entonces, vamos a decir, ¿sí? Vamos a ver. Dice, el gato se enojó con el violín, dice el enunciado uno. La vaca saltó sobre la luna y el plato se escapó con la cuchara. ¿What? Eso no tiene coherencia. Le falta coherencia. Entonces, no es considerado un texto. A ver, la 3, la 2. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases se estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. A ver, vamos a ver si usted me ayuda. Dice, los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. ¿Ya? Pero fíjese lo que dice después. Las clases se estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. Pregunto, si tenían ganas de que llegaran las Navidades, pregunto yo, ¿qué se entiende? Si tenían ganas de que llegaran las Navidades.
Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. De que las Navidades o la Navidad, claro que entre el ejemplo uno y el ejemplo 2, claro que el ejemplo 2 tiene mayor coherencia, pero aún así hay un hierro, un error, un equívoco. Porque si dice que los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad, se entiende que ya es Navidad. Y cuando abajo dice tenían ganas de que llegaran las Navidades, está entrando una contradicción. Mm. Entonces tampoco podría ser considerado un adecuado texto. La número 3 dice, tengo mucho frío. Allá tiene frío. Nunca tuvieron el coraje necesario para denunciarlo. Tener frío y denunciar. Pero la pared pintada de amarillo claro nos alegró mucho el dormitorio. De manera que tú eres la pequeña de todos. Todos vendrán a casa. Profesor, no entiendo, no hay coherencia tampoco. Y la 4. Este artículo es muy interesante. Aunque mi mamá diga que la tortilla con cebolla es más rica, ¿sí? ¿Cómo? No entiendo esto, profesor. Claro, no entiendo porque no es coherente. Este artículo es muy interesante. Aunque mi mamá diga que la tortilla con cebolla es más rica. Además, cuando Estados Unidos llegó a la Luna, los rusos habían ido antes, pero tampoco tiene coherencia. Entonces, no son escritos, pero no son textos, porque le falta la coherencia. Miren, miren chicos, miren, miren. En cambio, este sí es un texto. Las técnicas, dice, químicas o biológicas, para diagnosticar el cáncer, datan de hace más de un siglo, pero no tuvieron resultados satisfactorios. Mira, las técnicas químicas o biológicas, dos tipos de técnicas. Hay técnicas químicas y hay técnicas biológicas. Para significa finalidad. ¿Cuál es la finalidad de estas técnicas? Diagnosticar el cáncer. Ahora, esas técnicas están ubicadas en el tiempo, datan es estar ubicado en el tiempo de hace más de un siglo. Son muy antiguas, pero no tuvieron resultados satisfactorios. Es decir, que no lograron diagnosticar. Su finalidad era diagnosticar, pero no lograron diagnosticar. Ello se debe, ¿por qué por qué no tuvieron resultados satisfactorios? Ello se debe a que éstas no lograron ser reproducidas por diversos investigadores. Ujú. Entonces, cuando yo leo el texto, tiene sentido. El texto me habla de las técnicas para diagnosticar cáncer. Me dice que no tuvieron resultados satisfactorios. Y ello se debe a que esas técnicas no lograron ser reproducidas por diversos investigadores. ¿Y cuál es la causa? Debido a, ¿cuál es la causa de que los investigadores no pudieran reproducir esas técnicas? El alto porcentaje de falsos resultados positivos como negativos en el diagnóstico de las neoplasias, de los cánceres, neoplasias, cánceres. Entonces, si yo me doy cuenta, el texto tiene coherencia, tiene orden. El texto me habla de algunas técnicas, me dicen que no lograron resultados y me explica el porqué, la causa de que no lograron resultados. Entonces, cuando yo leo un texto, el texto tiene que ser lógico, coherente. Lo explico mucho mejor. Analicemos, analicemos. Un texto va a tener dos aspectos, la forma enunciativa y el contenido. Recuerde, ¿cuántos aspectos tiene un texto? Dos, la forma enunciativa y el contenido. Para explicarlo mejor, pongamos un ejemplo. Supongamos que esta señorita
Supongamos que esta señorita, que usted está viendo ahí, va de campamento con sus amigos. Supongamos que esta señorita va de campamento con sus amigos. ¿Sí? Escúchame, por favor. Ella ya había ido antes, era un bosque. Ella ya había ido antes, era un bosque. Entonces, cuando había ido antes con su familia, se habían ubicado en una cueva enorme. Entonces, ahora que está yendo con sus amigos, como ella ya conocía, se adelanta y va donde estaba esa cueva y se percata que en la cueva hay un enorme oso. Entonces, ella regresa donde sus amigos, pero ya tiene una idea. La idea es que en aquella cueva hay un enorme oso. Entonces, regresa donde están sus amigos y les dice, en la cueva hay un oso. O lo escribe en un papel y se los da. Hay un oso en la cueva. La idea, la idea, estamos, el mensaje, eso sería el contenido. Y las palabras sonoras que se articulan con su aparato fonador o los garabatos que hacen en el papel, eso sería la forma enunciativa. En otras palabras, la forma enunciativa es la enunciación oral o la redacción del texto. Mientras que el contenido son las ideas, la relación que hay entre dichas ideas, la intención que ella tiene, todo eso es parte del contenido. Esto es parecido, esto es parecido a que yo tuviera un vaso al cual le lleno el agua. El vaso, échame por favor, ese vaso sería similar, ese vaso sería similar a la forma enunciativa. Y estas ideas sería pues el contenido, y el agua, perdón, el agua sería el contenido, es decir, las ideas. Ahora, ¿qué podría yo hacer? Por ejemplo, si tengo un vaso con agua, recuerde que el vaso representa la forma enunciativa, estamos y el agua representa el contenido, las ideas. Entonces yo podría sacar, por ejemplo, el agua de este vaso y colocarla, por ejemplo, estamos en una copa. El contenido sería el mismo, solamente había cambiado el recipiente, la forma enunciativa. Vamos a hacer ese trabajo. Mire, 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 mire. Recuerda lo que vamos a hacer. ¿Ah? Si usted recuerda claramente, estaba la señorita y estaba la idea. Ese es el contenido del agua, más o menos. Ahora, para dar a entender este contenido, ella va a dar un recipiente, una forma enunciativa, y puede escribir, por ejemplo, hay un oso en la cueva.
Pero puedo cambiar el recipiente y puedo decir, por ejemplo, en la caverna se encuentra un oso. Cuando yo digo hay un oso en la cueva, a ver, hay una palabra, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis palabras. Hay seis palabras. A ver, acá sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí habrían siete palabras. Ese solo hecho demuestra que no es la misma forma enunciativa. No sé si tú has escuchado decir, dile lo mismo, pero con otras palabras. Quiere decir que mantenga el contenido, dile lo mismo, el mismo contenido, pero con otras palabras, con otra forma enunciativa. Entonces, todo texto va a tener, repito, una forma enunciativa y va a tener un contenido. Yo le pregunto a ustedes, y no me están interviniendo, chicos, eso sí me está preocupando. Yo le pregunto a usted, cuando usted toma, usted le dice a tu amigo, invítame un vaso con agua, ¿no? Y su amigo le alcanza el vaso y dentro del vaso el contenido del agua, ¿a usted qué le interesa? ¿El vaso o el agua? El contenido del agua, correcto, Piero, correcto, Brittany, correcto, Samantha. Igual, lo que nos interesa a nosotros en el análisis de texto no es la forma enunciativa, sino el contenido. Si usted capta las ideas, las relaciones, la intención, eso es lo que nos interesa a nosotros. Recuerde que a nosotros nos va a interesar el contenido. Ahora, cuando nosotros tenemos el contenido del texto, ¿sí? Voy a encontrar ideas, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta acá? La estructura del texto. Voy a encontrarme con ideas. Por ejemplo, cuando digo las técnicas químicas y biológicas para diagnosticar el cáncer, las técnicas químicas o biológicas para diagnosticar el cáncer, y el texto continuaba. Entonces, cuando me hablan de eso, yo tengo la siguiente idea, ¿no? Que el cáncer tiene técnicas que pueden ser químicas y biológicas para diagnosticar. Hay técnicas que pueden ser químicas y biológicas para diagnosticar el cáncer. Entonces, me voy generando las ideas. Ahora, pero estas ideas, estos elementos que se van a llamar ideas, lo que yo entiendo, puede ser, pueden estar en dos niveles, el nivel explícito o el nivel implícito. Recuerde, pueden estar en dos niveles, nivel explícito y nivel implícito. El nivel explícito es lo directo y el implícito es el indirecto. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos, vamos a suponer, escúchame por favor, que ya existen las clases presenciales. Vamos a suponer que ya existen las clases presenciales. Ya se eliminó el bicho, ya no hay el coronavirus, ya estamos, ya vinieron las reuniones sociales, ya se dieron, estamos, los cines están abiertos, o sea, volvimos pues, ¿no? Una etapa pues, estamos ya sin miedo, poder salir y todo lo demás. Entonces tú estás escuchando tus clases en la Academia Pitágoras y al lado tuyo se siente un joven y se hace amigo tuyo.
Su papá era dueño de una cadena de cines. Dices, hola, y él te dice, ¿sabes qué? Te invito para el cine. Tengo 2 entradas, es de una película que se va a estrenar. Vamos. O sea, de buena intención, no estamos hablando de una cita, ¿no? Estamos hablando que te invita a salir, ¿no? Te invite para ir al cine, ¿no? Vamos al cine, una película buenaza que van a estrenar. Tengo las entradas. Entonces, tú como respuesta, escúchame por favor, tú como respuesta, le ibas a decir y justo entra el profe, entonces ya no puedes hablar y le escribes y le dice, ahí está mi respuesta. Y en un papelito, cuando él le encuentra escrito esto, mi papá está muy molesto hoy. Te pregunto, ¿qué mensaje le quieres dar? Que no puedo, correcto, correcto, Piero, pero Francesco dio su respuesta, ¿no? En el contexto dado, ¿no? Oye, mi papá, ahí estamos en el contexto, vamos al cine y, no, mi papá está muy molesto hoy, que no le dará permiso, que no podrá ir, correcto Matthew, correcto Samantha, correcto Piero, están escribiendo en el chat. ¿Sí? Entonces, pero en este es un texto, ¿no? Este es un texto. Este papelito es un texto de una sola oración. Mi papá está muy molesto hoy. Es un texto. Ujú. A ver, aquí hay una idea. Si el texto dice mi papá está muy molesto hoy, existe esta idea. El papá. ¡Ah! Pero al decirle mi papá está muy molesto hoy, también le está queriendo decir que no va a poder aceptar la propuesta. Entonces van a haber dos ideas. La primera idea sería una idea que está en el nivel explícito, porque directamente le está dando a entender esa idea. Mi papá está muy molesto hoy. Entonces, eso se va a llamar idea explícita. ¿Qué es una idea explícita? Es una idea que el autor plantea directamente. Y la otra idea se le va a llamar idea implícita. Porque en el papel no le está diciendo directamente mi papá está, no le está diciendo que no va a poder ir. Le está diciendo que el papá está muy molesto. Esto le está diciendo directamente. Pero indirectamente le está diciendo que no va a poder ir. Entonces, en los textos van a haber ideas, correcto. Pero existen ideas directamente planteadas y existen ideas que se plantean de manera indirecta en el texto. Sí, entonces, hay ideas que están en el nivel explícito y van a haber ideas que están en el nivel implícito. ¿Correcto? Creo que hasta ahí se está entendiendo. Un texto tiene dos aspectos, la forma enunciativa, la redacción, y el contenido, las ideas. En cuanto al contenido, las ideas, pueden haber ideas directas en el texto, pueden haber ideas indirectas en el texto. Recuerde, ideas directas, ideas indirectas. Ahora, ideas por la jerarquía. O sea, las ideas pueden ser directas o indirectas, pero esas ideas hay algunas que tienen mayor importancia que otras, mayor relevancia. Entonces, ideas por la jerarquía. Quiero que leas este texto, por favor. Léelo, por favor. Te pido que lo leas para analizar lo que te voy a decir.
A ver, chicos. Listo, 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 dice. Piero, listo, dice Andrea. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Ya estamos listos, chicos? Abigail listo, Samantha listo, Andrea listo, Piero listo. Correcto. Escúchame, por favor, aquí espero que ya todos estén listos, dice. En este texto van a existir dos tipos de ideas. Las ideas, escúchame por favor, llamadas ideas concepto, escúchame por favor, y van a haber ideas llamadas ideas con sentido. Son dos cosas distintas, ¿sí? Son dos cosas distintas. Una idea concepto es una idea que no afirma ni niega. ¿Se me bien, ah? Una idea concepto es una idea que no afirma ni niega. No afirma, no niega. En cambio, las ideas con sentidos afirman, niegan, explican. Entonces decimos, una idea concepto no afirma ni niega. No tiene desarrollo explicativo. Profesor, explíqueme mucho mejor esto. A ver, en el texto, por ejemplo, hay la idea, estamos de símbolo. Dice, pese a que la pirámide de Gizeh hoy son el símbolo más famoso del antiguo Egipto, nuestros conocimientos sobre la época en que fueron construidas en la dinastía 4 son bastante limitados. Entonces, en el texto hay este concepto de símbolo. Hay el concepto de las pirámides de Gizeh. Hay la idea de lo que es el antiguo Egipto, ¿sí? Hay la idea de lo que es reinado. Estoy poniendo al azar. Hay el concepto de lo que es historia de Egipto. Hay la idea de lo que es un complejo funerario monumental. Hay la idea de lo que son ruinas. Hay la idea de lo que son reyes oscuros. Hay la idea de lo que es faraón. Entonces, si en el texto si yo leyera el texto y me dijeran qué ideas hay en el texto, yo te diría, en el texto hay la idea de lo que son pirámides de Gizeh, hay la idea de símbolo, hay la idea de antiguo Egipto, hay la idea de lo que es un reinado, hay la idea de lo que es faraón, hay la idea de lo que son reyes oscuros, son ideas, pero son ideas que no afirman ni niegan, que no tienen desarrollo explicativo. En cambio, escucha por favor, en cambio, fíjese ahora, eh, a ver, yo voy a decir lo siguiente, ¿sí? A ver, vamos a ver. Tan escasos son los datos que poseemos sobre él que ni siquiera sabemos cómo se escribe su nombre. Eso de ahí es una idea con sentido. Es una idea con sentido. Otra idea con sentido. Las pirámides de Gizeh son hoy
el símbolo más famoso del Antiguo Egipto? ¿Por qué? Porque esas ideas sí afirman, sí niegan algo. Las ideas con sentido afirman, niegan, tienen desarrollo explicativo. Entonces, las ideas, conceptos no afirman, no niegan. Por ejemplo, si yo digo la pandemia en el mundo, nada más, esto de acá, la pandemia en el mundo, es una idea, concepto. Porque cuando digo la pandemia en el mundo, no afirmo nada, no niego nada, no hay un desarrollo explicativo. En cambio, si yo dijese así, estamos pronto, acabará la pandemia en el mundo, pronto acabará la pandemia en el mundo. Esto sí es una idea con sentido, ¿sí? Nunca sabremos la verdadera causa de la pandemia. Esas son ideas con sentido. ¿Por qué? Porque la idea con sentido sí afirma, pronto acabará, sí, acabará la pandemia en el mundo. Estoy afirmando, nunca sabremos la verdadera causa de la pandemia, no niego, no sabremos. Entonces, las ideas con sentidos afirman, niegan, explican algo. En cambio, cuando yo digo la pandemia en el mundo, ¿sí? Las causas de la pandemia. Ya, pero ¿qué decimos de las causas de la pandemia? Que son bonitas, feas, que nunca ocurrieron. No, no digo nada, simplemente digo las causas de la pandemia. Esas son ideas concepto. Entonces, repito, las ideas concepto son ideas que no afirman, no niegan, no tienen desarrollo explicativo. Ejemplo, la pirámide de Gizeh, el antiguo Egipto, ¿sí? El reinado del tercer faraón, ¿sí? La historia de Egipto, un complejo funerario monumental. Esos son ideas concepto. En cambio, cuando yo digo las pirámides de Gizeh sí son hoy el símbolo más famoso del antiguo Egipto, esa ya es una idea con sentido. O cuando digo tan escasos son los datos que poseemos sobre Didufri, sobre él, que no sabemos cómo se escribe su nombre, ya esa es una idea con sentido. Entonces te pregunto, a ver si me puedes responder con honestidad. ¿Se entiende la diferencia entre idea-concepto e idea con sentido? ¿Se entiende la diferencia que hay entre una idea-concepto y una idea con sentido? Respóndeme sí, no. Si no, puedo ponerte más ejemplos, no hay problema. Sí. Correcto, excelente. Entonces, ahora, en un texto van a haber varios conceptos. No hay un solo concepto. En un texto hay varios conceptos. Y en un texto tipo examen de admisión también van a haber varias ideas con sentido. Por ejemplo, en el texto hay los conceptos de pirámide de Gizeh, de símbolo famoso, de Antiguo Egipto, ¿sí? La dinastía 4, hay el concepto del el reinado del tercer faraón,
Hay el concepto de lo que es Didufri, el concepto de nombre, el concepto de lo que son reyes oscuros, historia de Egipto. Entonces, esos son ideas concepto. Y otra cosa son ideas con sentido. Las ideas con sentido, las pirámides de Gizeh sí son hoy el símbolo más famoso del antiguo Egipto. Nuestros conocimientos sobre la época en que fueron construidas son bastante limitados. Esas son ideas con sentido. ¿Sí? Ahora, las ideas con sentido y las ideas concepto. Las ideas concepto son muchas, ¿sí? Pero de todos los conceptos que hay en el texto, hay un concepto que es el más importante. Se le va a llamar el tema del texto. El tema del texto, escúchame por favor, el tema del texto es un concepto. No lo vayas a olvidar, por favor. De todos los conceptos que hay en el texto, hay un concepto que es el más importante, se le va a llamar el tema. Simplemente, ¿de qué trata el texto? Yo te pregunto, ¿este texto de qué trata? ¿Qué me diría usted? ¿Hablamos de las pirámides de Gizeh? ¿Hablamos del antiguo Egipto? ¿De qué trata principalmente? Si yo te preguntaran cuál es el tema del texto, ¿qué me responderías tú? A ver, dígame usted. Oye, no me están respondiendo ya. ¿Cuál sería el tema del texto? Por ejemplo, el tema del texto sería las pirámides de Gizeh. Ese sería el concepto más importante. El tema será el antiguo Egipto. El tema será la dinastía 4 de Egipto. El tema será el reinado del tercer faraón. O el tema será Didufri. Estamos hablando de Didufri. O estamos hablando de los reyes oscuros. ¿Cuál será el concepto más importante? O estamos hablando de la centralización del Estado egipcio. O estamos hablando del dios solar Ra. ¿Cuál será el tema? Respóndanme, pues chicos.
O sea, un texto, vuelvo a repetir, un texto tiene varios conceptos. Pero de todos los conceptos que tiene un texto, que puede ser 10, 20, 100, va a haber un concepto que es el más importante de todos. A ese concepto más importante de todos los conceptos que hay en el texto, recuerden que los conceptos no afirman. ¿Ah? Recuerden que los conceptos no afirman, no niegan, no tienen desarrollo explicativo. Entonces, el tema tampoco no afirma, no niega, no tiene desarrollo explicativo. Es el concepto más importante del texto. ¿Sí? El tema es simplemente de qué trata el texto. ¿De qué trata el texto? Ese es el tema. Se debe escribir con una sola palabra o una frase, no como una oración, sino se debe escribir como una palabra o una frase. Entonces, el texto quiere hablar de la dinastía 4. ¿Qué es la dinastía 4? Eso quiere hablar del antiguo Egipto. ¿Mm? Fíjese lo que dice el texto. Pese a que las pirámides de Gizeh hoy son el símbolo más famoso del antiguo Egipto, nuestros conocimientos sobre la época en que fueron construidas, la de la dinastía 4, son bastante limitados. Nuevamente, ¿no? En esta primera parte, en esta primera parte, el texto nos está diciendo que tenemos pocos conocimientos de la época o de la dinastía 4. Pese a que las pirámides de Gizeh son hoy el símbolo más famoso del antiguo Egipto, nuestros conocimientos sobre la época en que fueron construidas, la de la dinastía 4, esa es la época, esos conocimientos que tenemos de esa época son bastante limitados. Lo mismo puede decirse respecto al reinado del tercer faraón de esta dinastía. Lo mismo puede decirse, es decir, si dicen lo mismo puede decirse, quiere decir que tenemos poco conocimiento también del reinado del tercer faraón, Didufri. Ese es el tercer faraón, hijo de Keops. Tan escasos son los datos que poseemos sobre él, sobre Didufri, que ni siquiera sabemos cómo escribe su nombre. ¿Su nombre de quién? Didufri. Pues aparece transcrito como Fre o Sefdef. En principio se trata de uno de esos reyes oscuros, o sea, Didufre es un rey oscuro, sobre el que se pasa de puntillas cuando se estudia el antiguo Egipto. Sin embargo, puede ser considerado, ¿quién? Didufri. Estoy acá, puede ser considerado un ejemplo de faraón del Imperio Egipto. Gran impulsor de la interacción, ¿quién? Didufri. Dejó un complejo funerario, Didufri. Entonces, el tema no es la dinastía 4, no es el antiguo Egipto, no es los conocimientos que tenemos sobre el antiguo Egipto. El tema viene a ser el faraón Didufri. Nada más. No hagas una oración cuando te pregunten el tema. ¿Qué es el tema? El tema es el concepto más importante del texto. El tema es de qué trata el texto. Simplemente de qué trata el texto. O de quién trata el texto. ¿Se escribe con una sola palabra o se escribe con una sola frase? Mientras que, mientras que, mientras que, escúchame por favor. En un texto van a haber también ideas con sentido, ideas que afirmen, que nieguen, que expliquen, tengan desarrollo explicativo. Van a haber varias ideas, pero una de las ideas va a ser llamado la idea principal.
¿Qué es la idea principal? Por favor. La idea principal es el mensaje, es el mensaje sobre el tema. No es el tema, es el mensaje sobre el tema. Y siempre se escribe como oración. La idea principal es el mensaje sobre el tema. No es el tema, sino el mensaje sobre el tema. Si el tema es el faraón Didufri, ¿qué me quiere decir del faraón Didufri? Si el tema es el faraón Didufri, ¿cuál es el mensaje que me quieren dar a entender? Si yo leo el texto, dice, pese a que las pirámides de Gizeh hoy son el símbolo más famoso del antiguo Egipto, nuestros conocimientos sobre la época en que fueron construidas la dinastía 4 son bastante limitados. Lo mismo puede decirse respecto al reinado del tercer faraón de esta dinastía, Didufri, hijo de Keops. Tan escasos son los datos que poseemos sobre él que ni siquiera sabemos cómo se escribe su nombre, es un rey oscuro, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, la idea principal podría comenzar diciendo así. El faraón, voy a cambiar acá. Dice, tan escasos son los datos que poseemos sobre él que ni siquiera sabemos cómo se escribe su nombre. Entonces, la idea principal sería, por ejemplo, tenemos poco conocimiento, sobre el faraón Didufri. ¿Sí? Ahora sigue leyendo. Tan escasos son los datos que poseemos sobre él, dice la cuarta línea, que ni siquiera sabemos cómo se escribe su nombre, pues aparece transcrito como Gedefre, Redjedef. En principio se trata de unos reyes oscuros sobre lo que se pasa de puntillas cuando se estudia la historia de Egipto. Sin embargo, puede ser considerado un ejemplo de faraón, gran impulsor y es idea secundaria. Entonces, idea principal, tenemos poco conocimiento sobre Didufri, sin embargo, es, es un faraón ejemplar. Entonces ya tengo yo el tema del texto. ¿Cuál es el tema del texto? El faraón Didufri. ¿Cuál es el mensaje, la idea principal? Tenemos poco conocimiento sobre el faraón Didufri, sin embargo es un faraón ejemplar. Las otras ideas, que no es el mensaje, se le van a llamar ideas secundarias. Por ejemplo, una idea secundaria sería, pregunto, que el rey Didufri es uno de los reyes oscuros. Idea secundaria. Otra idea secundaria es que el rey Didufri es impulsor de la centralización del Estado. Otra idea secundaria es que el faraón Didufri dejó un complejo funerario monumental. Pero eso son ideas secundarias. Las ideas secundarias ayudan a dar el mensaje, pero no es el mensaje. Acá el mensaje es, uno, que tenemos poco conocimiento sobre el faraón Didufri, sin embargo es un faraón ejemplar. Entonces, si logramos entender el análisis, logramos entender el análisis, ¿sí? Si logramos entender el análisis, rápidamente, por favor.
A ver, en el texto me están diciendo que está compuesto pues de ideas, el contenido. Las ideas pueden ser explícitas y las ideas pueden ser implícitas. Y en el texto me están diciendo que por la jerarquía pueden haber el tema, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Correcto? ¿Estamos ahí o no? El tema puede ser explícito o puede ser implícito. La idea principal puede ser explícita. Recuerde que la idea principal es el mensaje. La idea principal puede ser explícita o puede ser implícita. Y las ideas secundarias también pueden ser explícitas o implícitas. Pero esta es la estructura de un texto. Van a haber ideas explícitas directas, van a haber ideas implícitas indirectas. Por la jerarquía, las ideas más importantes son el tema y la idea principal. Esas son las más importantes. Las otras ideas se van a llamar ideas secundarias. Pregunto, chicos, ¿hasta acá se entendió o volamos? Díganme por favor con honestidad. ¿Algo que no se haya entendido hasta acá, chicos? ¿Algo que no se haya entendido hasta acá? ¿Todo bien? Correcto, Abigail. ¿Qué dicen los demás chicos? Abigail me dice todo bien. ¿Qué dicen los demás chicos? Brittany, todo claro, dice Brittany Nicole. ¿Sí? Correcto, Abigail. Correcto, Brittany. Pero no sé qué dirán los demás. Samantha me dice todo claro. ¿Qué dirá Alison, Joel? ¿Sí? ¿Qué dirá, pues, estamos... Andrea dice todo bien. ¿Qué dirá Alessandro? ¿Qué dirá Ruth? Melanie. Sí, porque tiene que estar clara la idea. Ahora, ¿cómo haces para hallar la idea, el concepto más importante? Bien, a ver, Piero, eso sí, es un tema posterior porque va a haber una clase en la que yo voy a hablar del tema. ¿Qué es el tema? ¿Cómo es el tema? Pero te voy adelantando. El tema del texto es el concepto más importante. Entonces, tú vas a leer el texto, pero con cuidado, ¿no? Con no leer por leer, porque recuerda que hay varios tipos de lectura. Hay la lectura recreativa, por ejemplo, el pata que quiere divertirse, entonces es un tipo de lectura, y este es otro tipo de lectura, la lectura analítica, que es una lectura mucho más lenta, mucho más, ¿no? Con los 5 sentidos en el texto. Una vez que terminas de leer, tú vas a preguntar esto para hallar el tema. Vas a preguntar esto, lo escribo por acá. ¿De qué? ¿De quién? ¿O de quiénes trata el texto? Esto es lo que tienes que preguntar. Lo voy a subrayar de otro color. ¿Sí? Ahí hay un color amarillo más oscuro. Esto es lo que vas a preguntar. ¿De qué trata? ¿De quién trata o de quiénes trata el texto? Eso vas a preguntar. Vas a preguntar. Entonces, después de leer, tú vas a preguntar, ¿de qué trata? ¿De quién trata o de quiénes trata el texto? Profe, el texto trata sobre el faraón de Dufri, de él principalmente. Otra manera es el concepto que más se repite. Otra forma para identificar el concepto más importante es el concepto que más se repite. Por ejemplo,
por ejemplo. El texto de Pirámide de Gizeh no se repite, de Antiguo Egipto no, pero en cambio, el tercer faraón de esta dinastía de Idufre sí se repite. Tan escasos son los conceptos que tenemos sobre él. Él es el faraón, que ni siquiera sabemos cómo se escribe su nombre de quién, del faraón, pues aparece escrito como de Gebre o Ge. En principio se trata de uno de esos reyes, acá. ¿Quién sería uno de esos reyes? Didufri. Sin embargo, puede ser considerado, ¿quién? Didufri, acá está Didufri. Didufri puede ser considerado como un ejemplo de faraón del imperio. Gran impulsor, Didufri, aquí está Didufri, aquí está Didufri, acá está Didufri. Didufri, gran impulsor de la descentralización del Estado, así como el culto al dios Solarra, dejó un complejo, Didufri, dejó un complejo funerario con una pirámide comparable para. Entonces, el concepto que más se va repitiendo es Didufri, 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 Didufri. Por lo tanto, el tema se halla de dos maneras. Uno, después de analizar el texto, preguntas, ¿de qué trata? ¿De quién trata? Profe, el texto está tratando del faraón de Dufri. O fijarte en el concepto que más se va repitiendo. ¿Correcto, Piero? No sé si captaste. ¿Correcto, Piero? Todo claro. Correcto. Excelente. Ahora, ahora. Los textos, escúchame por favor, aparte de tener jerarquía, tienen también una estructura. La estructura no es otra cosa que la organización de las ideas. En el texto van a haber ideas explícitas, implícitas. En el texto hay tema, idea principal, idea secundaria. Pero estas ideas están organizadas. Se llama estructura interna a la organización de las ideas del texto. A la organización de las ideas del texto. Eso es estructura. Por ejemplo, veamos este texto. Quiero que lo leas bien, es un pequeñísimo texto. Quiero que lo leas, ¿no? Me avisas si terminaste de leerlo. Me avisas si terminaste de leerlo. Me avisas si terminaste de leerlo, por favor.
Listo, listo, correcto. Excelente. Excelente. Samantha, Brittany, Andrea. Sí, a ver. Hago una pregunta, a ver. Leo el texto. El concepto más importante en ecología es el de ecosistema, cuya comprensión permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. A ver, chicos, primera pregunta. ¿Cuál es el tema? A ver, conmigo, ¿ah? Mira, mira, dice. El concepto más importante, que falta una tilde, el concepto más importante en ecología es el de ecosistema. A ver, entre la palabra el y la palabra de, hay una palabra que se ha suprimido. No es que está mal, así se hace, se suprime a veces para no estar muy repetitivo. ¿Qué palabra es el que se ha suprimido entre la palabra el, en la parte final de la línea 1, y la palabra de? A ver, te pongo un ejemplo, ¿ya? Hubo un concurso de perros. El perro de, el perro de la vecina ganó. Punto. Entonces, yo podría suprimir esta palabra y diría así: hubo un concurso de perros. El de la vecina ganó. Se entiende que aquí hubo una palabra entre él y de. Igual, acá hubo una palabra. Correcto, Samantha, correcto. Entonces, el concepto más importante en ecología es el de ecosistema, el concepto de ecosistema. No hay que confundir, estamos, el hecho con el concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa es la palabra lápiz, una cosa es la palabra lápiz y otra cosa es un lápiz. La palabra lápiz se puede deletrear en L, en A, en P, en I y en Z. Pero el lápiz no se puede deletrear. Una cosa es la palabra lápiz y otra cosa es el lápiz. Si un lápiz se me cae al suelo, no se me cayó la palabra lápiz. Entonces, lo mismo acá. Una cosa es la ecología y otra cosa es el concepto ecología. Lo que el texto está diciendo, el concepto más importante en ecología es el concepto de ecosistema, es el de ecosistema, el concepto de ecosistema, cuya comprensión, es decir, cuya comprensión permite comprender no el ecosistema, sino el concepto ecosistema, permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Entonces, el tema del texto es el concepto, estamos ecosistema. Este es el tema, el concepto ecosistema. El concepto más importante en ecología es el de ecosistema, es el concepto de ecosistema, cuya comprensión permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Ahora, este texto lo voy a dividir en dos ideas. La primera idea dice, el concepto más importante en ecología es el ecosistema. Y la segunda idea es cuya comprender el concepto ecosistema, el concepto de ecosistema permite un enfoque realista y actual de la crisis del medio ambiente. Dos ideas. Uh -huh.
Primera idea, el concepto más importante en ecología es el concepto de ecosistema. Segunda idea, la comprensión del concepto de ecosistema permite un enfoque realista hacia la crisis actual del medio ambiente. Sus dos ideas. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, este texto se organiza de la siguiente manera. En la primera parte dice el concepto más importante en ecología es el concepto de ecosistema. Entonces, en la primera parte, el autor habla de la importancia del concepto ecosistema. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? La importancia del concepto ecosistema. Y en la segunda parte, en el segundo enunciado, la comprensión del concepto ecosistema permite un enfoque realista. Entonces, lo que me está diciendo a mí es que en la segunda idea me están diciendo que la comprensión del concepto ecosistema permite. Entonces, hay un nexo causal. ¿Qué es lo que va a permitir? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Por lo tanto, la comprensión del concepto ecosistema sería la causa y el efecto sería el enfoque realista. Esto es lo que dice el texto. El texto te dice que el concepto ecosistema es muy importante en ecología. Y después te dice, comprender el concepto ecosistema va a permitir un enfoque realista. Ahora, tengo dos ideas, la primera idea y la segunda idea. Pero la segunda idea, lo que plantea el autor del texto en la segunda idea, ¿sí? Sirve de sustento para lo primero, sirve de sustento para lo primero. Y esta es la estructura del texto. El texto te dice, oye, el concepto de ecosistema es muy importante. Idea secundaria, oye, el comprender el concepto de ecosistema permite el enfoque real. Ah, entonces por eso es importante. Entonces, en este texto, primero plantean la idea principal y después plantean la idea secundaria. Pero la idea secundaria es para sustentar, para ayudar a la idea principal. Recuerde que la idea principal es lo que se llama el mensaje del texto. ¿Cuál es el tema del texto? El concepto ecosistema. ¿Cuál es su mensaje? Es muy importante. Idea secundaria. Comprender ese concepto permite un enfoque realista. Pregunto, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió o volamos? Entonces, en este texto el autor primero plantea el mensaje y después plantea la idea secundaria para fundamentar su mensaje. En otras palabras, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen. Un texto tiene dos aspectos. La forma enunciativa, que se da de dos maneras, mediante la enunciación oral o el discurso oral o mediante la redacción del texto. Y tiene también un contenido. En el contenido, ¿qué voy a encontrar? Obviamente que voy a encontrar ideas. Pero las ideas pueden ser ideas, concepto, o pueden ser ideas con sentido. Y las ideas también pueden ser ideas explícitas e ideas implícitas.
Pero vamos a ver si usted recuerda conmigo. ¿Sí? Las ideas conceptos no afirman, no niegan, no tienen desarrollo explicativo. Y las ideas con sentido sí tienen desarrollo explicativo. Las ideas explícitas son las ideas directas y las ideas implícitas son las ideas indirectas. Las ideas concepto en el texto son varias, pero va a haber una idea concepto que es la más importante de todas, se le va a llamar el tema del texto. Y las ideas con sentido también van a ser varias, pero va a haber una idea que se va a llamar idea principal, llamado también el mensaje del texto. Y las otras ideas se van a llamar ideas secundarias. Pero estas ideas del texto, ¿qué es lo que va a tener? Una organización, se le va a llamar estructura. ¿Qué es la estructura? Es la organización de las ideas. Es la organización de las ideas. ¿Mm? Entonces, esto es lo que hemos explicado en el texto. ¿Sí? Todo texto tiene una forma enunciativa y tiene un contenido. En el contenido van a haber ideas, que pueden ser ideas directas, explícitas o ideas indirectas, implícitas. Van a haber ideas concepto e ideas con sentido. Las ideas concepto, el más importante de todos los conceptos se va a llamar el tema del texto. ¿De qué trata el texto? Del concepto ecosistema. ¿De qué trata el texto? Profe, el texto trata sobre el faraón Didufre. ¿De qué trata el texto? La pandemia en el mundo. ¿De qué trata el texto? La fotosíntesis. Simplemente de qué trata el texto. Ese es el tema. Y la idea principal es el mensaje. ¿Qué quiere decirnos el faraón Didufre? Que no es muy conocido, pero es un faraón ejemplar. ¿Mm? Entonces, esto de acá es lo que tenemos que practicar cuando yo me enfrente a textos en examen de admisión. Pregunto, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido, por favor, con honestidad? Así como Piero Cárdenas hace un rato, profe, ¿cómo hago para identificar el tema? Yo le expliqué, ¿no? Dos formas. Ubica el concepto que más se repite, ese es el tema, o pregunta, esto, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿De quién trata el texto? Brittany me dice que todo claro. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Entonces, estimados alumnos, voy a dejar de presentar. No, no, la indirecta tienes que razonar. ¿Cómo encuentra la indirecta? Me dice Abigail, hay que razonar. Ese es un capítulo también posterior, se llama la inferencia, o sea, uno tiene que deducir, ¿sí? Uno tiene que deducir, ¿sí? Uno tiene que deducir, tiene que inferir. Por ejemplo, mira lo que voy a decir, a ver si me ayudas, Abigail, ¿ya? Dice, a ver. Dice el texto, pese a que las pirámides de Gizeh hoy son hoy el símbolo más famoso del antiguo Egipto, o sea, las pirámides del Gizeh son el símbolo más famoso. De acuerdo a eso, pregunto, ¿será el único símbolo, las pirámides serán el único símbolo del antiguo Egipto? ¿Mm? Imagínate que yo estoy en el aula y usted escúchame por favor, estamos decir, Pedro es el más inteligente del salón. Si Pedro es el más inteligente del salón, por lo menos en ese salón deben haber dos.
para decir, oye, él es el más inteligente. Pueden haber 10, 100, pero la cuestión es que tienen que ser más de uno para decir Pedro es el más inteligente. Porque imagínate que él fuera el único y yo dijera, Pedro es el más inteligente del salón. No tendría sentido. Entonces, igual, del texto yo entiendo que el antiguo Egipto tiene varios símbolos. No lo dice el texto directamente, yo lo estoy infiriendo. El antiguo Egipto tiene varios símbolos. El más famoso son las pirámides de Gizeh. Quiere decir que los otros símbolos son menos famosos que las pirámides de Gizeh. Entonces, ¿yo qué podría decir? Escúchame, por favor, a partir de acá, yo podría decir que voy a bajar una flecha, el antiguo Egipto, el antiguo Egipto, el antiguo Egipto, el antiguo Egipto tiene varios símbolos. Yo podría decir que el antiguo Egipto tiene varios símbolos. Tiene varios símbolos. Pero los otros símbolos son menos famosos que la pirámide de Gizeh. Esas son ideas implícitas. ¿Correcto, Abigail? No sé si estamos ahí. ¿Sí? Entonces, bien, si no hay nada más que decir, voy a dejar de presentar y es momento que usted entre a dar examen. Es momento que usted entre a dar examen. Claro, bien. Chévere, chévere, Abigail. Bien, pueden entrar a dar examen, chicos. Entren a dar examen, por favor. Es obligatorio. ¿Sí? Chicos, entren a dar examen, por favor, se los pido. Estamos y esperando pues que Dios, el divino creador, los proteja. Ya chicos, estamos en época de pandemia, hay que cuidarse y cuidar a los nuestros. Un abrazo y nos vemos. Yo voy a estar acá durante todo el examen, por si acaso. Yo voy a estar durante todo el examen. Cualquier cosita usted me pregunta.